En este vídeo quiero contaros mi opinión personal y sobre todo respetando las diversas opiniones que cualquiera de vosotros podáis tener, pero yo os daré los motivos por los que las criptomonedas no son una inversión en la que me fije. Muy buenas inversores, como decía, vamos a hablar sobre las criptomonedas y sobre la opinión que tengo yo en particular sobre ellas. Recalco nuevamente, hay que respetar todas las opiniones y yo respeto la que vosotros tengáis. Si queréis opinar sobre esto mismo, podéis decirlo abajo en los comentarios. Entonces, voy a empezar diciendo los pros que le veo a este tipo de activos, a estas criptomonedas, porque como casi todo en la vida, evidentemente, pues podemos encontrar también cosas positivas, pese a que mi argumento, mi defensa va a ser con no invertir en las propias criptomonedas. Pero, recalco, siempre hay cosas positivas. Y es que una de las principales ventajas que nos puede dar estos criptoactivos, estas criptomonedas, es la tecnología que utilizan detrás de este propio sistema con respecto pues, a otros métodos de inversión tradicionales, como puede ser el mercado bursátil, como puede ser físicamente pues, el mercado inmobiliario, etc. Y es que tenemos el llamado blockchain, que es una tecnología bastante nueva, que apenas tiene pues, una década, poco más de una década, y en la que básicamente nos basamos en la cadena de bloques si lo traducimos literalmente. También tiene un cierto problema y es que esta tecnología, cuando lo llevamos a una escala masiva de una población muy alta que la esté utilizando al mismo tiempo, tiene el problema que puede ser muy lenta, se puede ralentizar demasiado para realizar las operaciones que cada persona desee. Y es que no está preparada a día de hoy para llegar a soportar un gran flujo, digamos, de datos y de operaciones simultáneas. También, por supuesto, hay que recalcar que las criptomonedas valgan lo que valgan, pues evidentemente tenemos el Bitcoin, que es una de las que tienen el precio más alto y de las más estables y que todo el mundo conoce, pero también conocemos muchas otras criptomonedas pues que a lo mejor cuestan $1, que están incluso por debajo del dólar, y esto evidentemente hace que sean bastante accesibles a cualquier tipo de persona. Es decir, no necesitamos tener una gran fortuna para llegar a invertir o a meter nuestro dinero, digamos, en este tipo de criptoactivos, porque su valor, su precio son bastante accesibles a cualquier tipo de persona. Gracias a esta tecnología del blockchain que estábamos mencionando, también hay que tener en cuenta que esto lo que hace es liberalizar el sistema tradicional, sobre todo el financiero y bancario, al que prácticamente todos estamos sometidos y que tenemos prácticamente que utilizar en nuestra vida cotidiana si queremos ir pues, para algo tan simple como un supermercado y quieres pagar con una tarjeta bancaria. Esto mismo pues, puede quedar un poco más liberalizado con este tipo de tecnología, con estas criptodivisas, con estos criptoactivos, porque de esta forma el poder reside en cada uno de los individuos. Al descentralizar esa política monetaria, si lo queremos llamar de esa forma, o ese poder financiero en cada una de las personas y basándolo, como decíamos, en el propio blockchain, en esa cadena de bloques. Y algo que podríamos considerar como una parte positiva, pero por otro lado también negativo, es que el mercado está siempre abierto. Las 24 horas del día y los 7 días de la semana podemos estar operando en criptomonedas. Y como digo, esto puede ser algo bastante positivo por el hecho de que tú tienes esa misma libertad que comentábamos para hacer una operación cuando a ti te parezca, o simplemente porque el precio ha llegado a un punto en el que tú deseas vender en ese punto y no tienes que esperar a que el mercado vuelva a abrir pues, la semana que viene, como puede ocurrir con el mercado bursátil, pero también hay que tener en cuenta la parte negativa de que, por ejemplo, tú puedes estar durmiendo en tu día a día y que esté ocurriendo un desplome de tu criptoactivo por el simple hecho de que alguna noticia haya ocurrido y le esté afectando mucho a esa criptomoneda. Por lo tanto, también evidentemente tiene su parte negativa. Ahora bien, dejando a un lado ya la parte positiva, que es lo principal que quería resaltar antes de pasar a mis argumentos de por qué no me fijo en este tipo de activos, en este tipo de inversiones, vamos a ver pues la parte negativa y por qué yo tengo esa opinión y no recomendaría a personas de mi entorno que se metiesen en este mundo, al menos a día de hoy. Hay que tener en cuenta que las criptomonedas, cualquiera de ellas, incluida el Bitcoin, Ethereum, etc., son activos que tienen un alto riesgo implícito. Y esto es así. Si nosotros queremos que haya unos altos retornos, como la mayoría de los cripto inversores es lo que están estimando,
queremos que eso ocurra, evidentemente esto tiene implícito detrás un gran riesgo. Y esto lo podemos ver también si queremos hacer un símil con los meme stocks que tenemos en el mercado bursátil. Aunque no son exactamente lo mismo porque esos meme stocks no tienen ningún tipo de tecnología revolucionaria detrás, sí que hay que tener en cuenta que tienen pues una gran masa, en el caso de los meme stocks, de foreros que fueron a comprar empresas que estaban prácticamente en la decadencia financiera y que iban camino de la quiebra, y que se pusieron de acuerdo para comprar y que éstas se dispararan de precio y tuviesen un alto retorno. Pues ese símil lo podríamos asimilar también a las criptomonedas, a los criptoactivos, con ese high reward que tenemos con un high risk, con ese alto riesgo. Por lo tanto, es algo que hay que tener bastante en cuenta, porque si invertimos en criptoactivos hay que tener en cuenta que podemos tener grandes pérdidas como grandes ganancias. Algo que me parece también bastante alarmante es el alto grado de fraudulencia que hay en este mundo. Y es que al ser algo tan nuevo y algo que todavía está en desarrollo, que tiene muy poca regulación, es algo que está muy expuesto a todo tipo de fraudes en estos momentos. Si el sistema bancario tradicional, que es muy antiguo, que sigue una tecnología que es bastante segura, tiene fraudes a día de hoy por el phishing, por muchos tipos de métodos para que nosotros piquemos y evidentemente pues seamos defraudados, imaginaros esta nueva tecnología que está todavía en desarrollo, que al fin y al cabo hay personas que son principiantes, que no tienen mucha idea del sistema financiero por lo general, de finanzas, y que evidentemente se ven expuestos pues a personas que tienen muchos más conocimientos informáticos o tecnológicos, que quieren estafar pues a todo este tipo de personas. Esto es algo que existe, es un gran riesgo, y aproximadamente ha habido, de todas las criptomonedas existentes, las que no se han ido a cero, aproximadamente un 20 un 25% han sido fraudes, de que de repente han desaparecido, su cotización se ha ido a cero y los dueños o creadores de ese criptoactivo se han quedado con todo el dinero de los inversores. Esto es algo que está ocurriendo hoy en día y es algo que nos ofrece pues un riesgo muy alto. Y es que eso mismo viene dado porque todavía, como decía, existe una regulación muy escasa. No tenemos gran regulación ni por parte de Estados Unidos ni por Europa. Sin embargo, en otros países de Asia, como puede ser India, China, ya hemos visto bastantes prohibiciones, pero no ese es el camino en el que se supone que debe ir la cosa. Se supone que debe haber una regulación en torno a estos activos, como puede llegar a ser como la bolsa, como tal, el mercado bursátil, que dé una cierta estabilización, reduzca esa gran volatilidad y ese alto riesgo que tiene en estos momentos, y que dé más transparencia a los dueños que hay detrás de esos criptoactivos, etcétera, los que, digamos, minan todo este blockchain y, digamos, dan vida a la propia criptomoneda. Lo que necesita este sistema es más transparencia por lo general. Algo que tampoco creo que le ayude demasiado en estos momentos, sobre todo cuando hemos vivido grandes caídas, es que las criptomonedas como tal, si vamos a la calle y preguntamos sobre todo a personas jóvenes que estén invirtiendo en este tipo de activos, van a responder que es básicamente compras y lo que esperas es que vaya a crecer, crecer y crecer. Es decir, que prácticamente lo que vas a hacer es hacer dinero fácil sin básicamente tener ningún tipo de noción, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, ni estudio, ni nada. Simplemente metes tu dinero y sabes que va a haber dinero fácil y tendrás un alto retorno. Esa es un poco la idea general y popular que puede haber en torno a las criptomonedas hoy en día. Entonces, esto es algo que no le da unas buenas características, porque puede ser considerado como un casino más en el que tú vas a invertir tu dinero o simplemente lo que vas a hacer es especularlo. Entonces, esto evidentemente no es algo positivo, y que con el tiempo, cuando evidentemente muchos inversores empiecen a tener pérdidas mayores como en estos momentos y exista una mayor regulación, como decíamos anteriormente, esto será algo que estabilice y que será que hagamos que reduzca el riesgo y podamos ver cómo más inversores de un tamaño, digamos, con un mayor nivel cultural financiero, pues puedan evidentemente invertir en este tipo de activos. Y por último, algo que creo que está ya bastante claro durante este año 2022, pero también durante el pasado, es que los criptoactivos no son activos refugio. Si nos fijamos en estos momentos, sí, prácticamente cualquier activo en el que tú puedas invertir, dejando la renta fija a un lado, está cayendo durante el año 2022. Pero es que los criptoactivos son prácticamente los que más han caído.
Si nos fijamos en las acciones de las grandes empresas cotizadas, por ejemplo en Wall Street, si vemos a las Big Tech o vemos algunas grandes farmacéuticas, los grandes bancos, etcétera, aunque la mayoría de ellas hayan corregido, no lo han llegado a hacer de la misma forma que lo han hecho las grandes criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, que están por encima del 50% desde los máximos. Esto no lo vemos en los grandes bancos, no lo vemos en las grandes tecnológicas, etcétera, porque su corrección ha sido a lo mejor la mitad. Y esto estamos hablando de lo que son los grandes influyentes en el mercado bursátil y en el mercado de criptoactivos. Si ya nos vamos a las pequeñas acciones del mercado bursátil y a las pequeñas criptomonedas, pues en las pequeñas criptomonedas vemos directamente como muchas se han ido completamente a cero porque han quebrado, mientras que en el mercado bursátil sí hemos visto caídas del 80-90%, pero porque también existía una cierta burbuja en torno a ellas durante el año 2021. Y eso es algo que se va a quedar ahí, se estabilizarán y a partir de ahí pues se quedarán con un precio prácticamente estable, como podrá ocurrir con ciertas criptomonedas siempre y cuando no lleguen a quebrar. Y para finalizar el vídeo quiero lanzaros esta pregunta retórica sobre, pensad, si nosotros estamos utilizando una moneda, una divisa como la que tenemos en nuestros países, puede ser el euro, el dólar, los pesos mexicanos, la que tengáis en vuestro país, cualquiera, nosotros estamos utilizando algo que está respaldado por un banco central detrás y por un sistema financiero clásico que nosotros todos conocemos. Entonces tú vas a utilizar ese euro, ese dólar, lo que sea, y vas a comprar un activo físico o vas a hacer una operación de cualquier tipo con esa divisa en particular. Ya puede ser de manera digital por una transferencia, como puede ser pues en estado físico con un billete. Entonces, eso es algo que es tangible, es algo que nosotros tocamos, aunque sea de manera digital, porque nosotros sabemos lo que tenemos y está con un respaldo de un banco central detrás. Sin embargo, cuando nosotros estamos invirtiendo en algún criptoactivo, como puede ser el mismo Bitcoin, ¿qué es lo que nos está ofreciendo esa estabilidad detrás? No tenemos ningún banco central. Pero sin embargo, cuando nosotros nos fijamos en la cotización del propio Bitcoin, lo estamos comparando pues en euros, en dólares, en la moneda que sea. Estamos haciendo una cierta comparación de los Bitcoin que existen en ese momento con la divisa tradicional. Sin embargo, esta nueva divisa, ese nuevo activo, no tiene un banco central, no tiene una institución regulada y estable detrás que esté soportando, digamos, esa propia cotización. Entonces, ahí es donde mi mente, al menos, falla y no me dice que no inviertas ahí porque implica cierto riesgo extra y que no me da ninguna estabilidad y veo muchísimo riesgo detrás de que pueda ocurrir cualquier tipo de cosa. ¿Vosotros qué opináis? Si os ha gustado el vídeo, entonces no olvidéis darle a ese botón de me gusta, suscribiros al canal, activando la campanita, chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o el PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. E insisto, podéis opinar sobre vuestra visión sobre estos criptoactivos, si vosotros invertís, si no lo hacéis, y por lo general eso, qué opinión tenéis vosotros mismos sobre las propias criptomonedas, y nos vemos en el próximo vídeo.